Pues prácticamente tejido, el manto principal de la Virgen del Pilar. Ahí están viendo, este año corresponde el color rojo, el color heráldico de la ciudad de Zaragoza, con ese óvalo blanco en el que a las 12 del mediodía aproximadamente se colocará la Cruz de Lorena. Es uno de los momentos importantes de la mañana, pero hay muchos y todavía quedan muchos por ver y por disfrutar. Estamos, por ejemplo, pendientes de Colombia, es el país invitado, y enseguida veremos también llegar a sus representantes a la Plaza del Pilar con sus trajes típicos, con su folclore. Y le recordamos ese hashtag al que ustedes pueden enviarnos. Ahí están viendo Colombia, ahí están viendo la imagen de esa fantástica bandera tricolor, amarilla, azul y rojo, y también de los trajes característicos de las distintas provincias y comunidades de Colombia, pues la Atlántica, la Pacífica, la Andina. Enseguida hablaremos con ellos y los veremos. Como les decía, tienen ustedes también en pantalla ese hashtag, ofrenda de flores ATV, para que nos puedan enviar sus mensajes, sus emociones, sus sensaciones. Día importante también para las fuerzas de seguridad del Estado. Saben que la Virgen del Pilar es patrona de la Guardia Civil y también muy importante de la Policía Nacional, María. Así es, no faltan nunca a esta cita con la Virgen. Es uno de los grupos más numerosos, además. Pilar, buenos días. Buenos días, María. Un día feliz y especial para todos vosotros. Sí. Un día muy importante porque nos reunimos policías de toda la jefatura, incluso también de otros puntos de la geografía española. Y bueno, es un momento de rendir homenaje a la Virgen del Pilar. Este año además de una forma muy especial, ¿verdad, Pilar? Exacto, este año con los donativos de los que integramos la Jefatura Superior de Policía de Aragón, hemos conseguido confeccionar un manto para la Virgen del Pilar, un manto al que le hicimos entrega el pasado día 2, el mismo día en el que celebrábamos nuestra festividad, la de los Santos Ángeles Custodios. Bueno, un manto que seguro podremos ver muy pronto en la propia Virgen, o incluso en esa exposición de la que nos hablaban, esa primicia que nos daba don Manuel Almor. Bueno, un día especial para vivir además en familia, ¿verdad? Sí, exactamente. Estaremos muy pendientes de esa exposición de mantos y, como digo, a celebrar el Día de la Virgen del Pilar y que todo transcurra con normalidad. Muy bien, pues muchas gracias y felicidades por doble motivo, ¿verdad, Pilar? Exacto, sí, por dos razones, sí. Es su santo y es además su cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas felicidades pues a Pilar, portavoz de la Policía Nacional, y que además, bueno, con quien mantenemos una entrañable relación de profesional y también personal. Pilar, muchas felicidades. Estamos pendientes de conocer, primero, si la devoción a la Virgen del Pilar es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO ya. Sí, efectivamente, sí, está concedido. Y además también queremos que nos explique, María José. Sí, es que este año es un año muy especial. Se celebra el 1975 aniversario de esa tradición de la venida de la Virgen. Y con este motivo, pues hay varias novedades. Primero, se ha declarado año jubilar. Segundo, se inauguró ayer o se presentó la restauración de la capilla de San Lorenzo en el Pilar, y se va a construir parroquia, iglesia en Valdespartera. Sí. Año jubilar. ¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuáles son las prerrogativas que esto supone para los católicos? El año jubilar va desde anoche, que fue la proclamación del año jubilar, hasta el Día del Pilar del año que viene. Este año obedece aquella costumbre del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, en donde cada 7 años celebraban un año sabático y cada 50 años el año jubilar. Los israelitas tenían el concepto de que Dios era el Señor del tiempo y el Señor de la tierra. Y entonces cada 7 años las tierras volvían a los dueños, porque habían podido ser enajenadas, o incluso aquellos que habían caído en la esclavitud o que se habían convertido en esclavos volvían a ser libres. En el año jubilar, cada 50 años, es lo mismo pero con más prerrogativas. Entonces hay una idea de fondo, y es que las cosas son de Dios y que no podemos ni ser poseedores de la tierra para siempre, ni poseedores de las personas. Entonces cada 7 años o cada 50 años es como una vuelta a la situación anterior, una vuelta a una recuperación. Todo queda limpio, desaparece aquellas impurezas que habían ido adhiriéndose a lo largo de los años. Con esto presente, esa costumbre del año jubilar, año sabático, en este caso año jubilar,
se ha transmitido, la Iglesia Católica lo ha incorporado. Y de tal manera que cuando se celebran 25 años, 50, 100, 500 años, o 1000 años, o 2000 años, se ha celebrado el año jubilar del año 2000 del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Iglesia, pues, como que invita a que nos paremos, invita a que reconozcamos nuestras desviaciones, nuestros pecados, pidamos perdón por ellos. Pero no solamente pedir perdón, porque los pecados, los pecados graves con la confesión se perdonan, pero queda una reliquia de pecado, quedan lo que llamamos pues unas penas que hay que cumplir. Entonces, en el año jubilar, por la indulgencia, se remiten todas esas penas, pero evidentemente hay que cumplir unas condiciones, como es confesar y comulgar con la intención, con esta intención, y hacer algún acto de caridad y de compromiso con el prójimo y hacer alguna oración. De tal manera que todo el que quiera beneficiarse de ello, pues puede, cumpliendo estas condiciones y visitando los lugares señalados, pues por ejemplo aquí en Zaragoza visitando el Pilar. Don Manuel, estamos hablando de una limpieza espiritual. Sí. No, que quería haceros señalar que en estos momentos está la Guardia Civil por la calle al Paso Independencia, que también tenemos a Colombia con ese precioso centro de flores. Son dos las asociaciones colombianas que hay en Zaragoza, Aculco y la asociación ASIM. Tienen 80 personas. Ya ahí ven a la Guardia Civil. La Virgen del Pilar es patrona desde 1903 de la Guardia Civil, de la Benemérita, y todos los años le honran con una preciosa, yo no sé si llamarle canastilla esto, porque es así un monumento floral, es un manto, lo que ofrecen a la Virgen. Sí. Y estamos también viendo a la asociación Cruz de Lorena, y están viendo la Cruz de Lorena, de la que luego hablaremos. Es uno de los elementos importantísimos en esta ofrenda, con un significado muy especial y muy importante para la Virgen del Pilar y también para todos los católicos, además de fundamentalmente para aquellas personas que hace años sufrían la tuberculosis. Sigue sobre el escenario el grupo Singlar de Zaragoza. Como ven, esto es un auténtico espectáculo. Bueno, aquí la Jota se convierte en oración, es un homenaje a la Virgen del Pilar. Decíamos brevemente que se celebra el 1975 aniversario de la Venida de la Virgen. Ayer Monseñor Santos Abril asistía a la presentación de la restauración de la capilla San Lorenzo en el Pilar. Sí, poco a poco las capillas laterales del Pilar pues se van restaurando gracias a donativos o a algunas familias o instituciones mecenas que propician el que se pueda arreglar, porque de otra forma no se podría llevar a cabo. Y ayer presentamos la restauración de la capilla de San Lorenzo. Ha quedado preciosa. No se ha modificado nada de la estructura, siguen los mismos cuadros, pero con distinto colorido. Se han limpiado los cuadros, se ha limpiado todo, de tal forma que cualquiera que quiera acercarse al Pilar pues podrá verla en todo su esplendor. Más tarde hablaremos con el cardenal turolense, que está en Zaragoza precisamente para, imagino que oficiar hoy la misa pontifical. Sí. Ahora a las 12. De las 12, después hablaremos con él. Estamos siendo testigos de la riqueza, de la variedad, de esta multiculturalidad que es también Zaragoza hoy. Estamos viendo Colombia y su bandera, veíamos antes a la Guardia Civil, veíamos la Cruz de Lorena. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en directo en el centro de Zaragoza, y por supuesto miles de personas individuales, oferentes, que bajan a la plaza. Y me van a permitir lo de bajar a ver a la Virgen, porque es una expresión muy coloquial y muy nuestra, ¿verdad? Sí. No se viene a rezar, que sí, sino que se viene a ver. Se viene a ver a la Virgen. Ya que nos vea. Ya que nos vea, es verdad. Bueno, por eso tenemos buen tiempo. Hemos sido tan pesados con lo del tiempo. Hemos venido tantos que ha dicho, ya está bien. Y tenemos un día espléndido. Hay alguna nube, están viendo alguna nube un tanto gris detrás de la Virgen, pero seguro que ese brillo que tiene la corona de la Virgen hoy va a mantener el buen tiempo durante todo el día. ¿Folclore? El mestizaje de los países de Colombia, en este caso 80 personas. Leíamos que ha habido familias que han pedido el traje desde Colombia para que lo mandaran. Colombia, que es un país precioso y que es conocido
como el país de los 1000 ritmos, porque claro, el mestizaje ha hecho que existan los ritmos del Caribe, los ritmos africanos, está la cumbia, que es la más conocida, los trajes son preciosos y también muy diferentes según de la zona en la que se vive. Suena la jota singlar en el escenario a los pies de la Virgen. Escuchamos el sonido. La jota cantada a los pies de la Virgen en esta ofrenda de flores de la Virgen del Pilar, edición 56. No hay una única ofrenda de flores, hay tantas ofrendas como oferentes bajan hoy a ver a la Virgen, porque cada uno tiene un porqué para visitar a la Virgen del Pilar. Y hay quien solamente baja el día de la ofrenda, que es lo que decía don Manuel Almor, es decir, es una jornada en la que tradición, religión, sentimientos se entremezclan, sí. Y todo vale, absolutamente todo vale. Sí, a los ojos de Dios y a los ojos de la Virgen, pues no sabemos de las interioridades de cada uno, ni sabemos las relaciones íntimas de cada persona. Entonces, pues lo ponemos en manos de Dios y Él nos verá. Sí que no podemos conformarnos con esto, sino que deberíamos de dar pasos adelante, porque se nos invita a dar pasos adelante. Esto del año jubilar, por ejemplo, pues es como una invitación. Eso que decías antes, a la purificación, a la limpieza espiritual. Pero no solamente limpieza espiritual, sino que también tiene que ir acompañado de obras y de acciones, ¿eh? Estamos viendo esa estructura de la Virgen que poco a poco se va tejiendo de flores. Estamos viendo la parte central blanca donde se va a colocar la pieza fundamental de hoy, que es la bandera de Colombia, porque este año es el país invitado, país hispanoamericano. Recordemos que la Virgen es la Virgen de la Hispanidad, Colombia es el país invitado. Para ellos, María y Miguel, imagino que hoy es un día importantísimo. Un día muy especial, lo viven, la verdad es que con mucha alegría. Veíamos alegría en todos sus rostros y en todos sus trajes. Es precioso, Viviana. ¿Tu traje a qué parte de Colombia corresponde? Bueno, este es un traje típico de la región Caribe de Colombia. Es un baile de cumbia, por eso sus faldas son muy anchas. Es con el que se baila la cumbia en nuestro país, que es un ritmo que yo sé que en España se conoce mucho, que muchos lo bailan, y que es un ritmo que identifica a nuestro país. Lo intentamos bailar, seguro que no de la misma forma que lo bailan ustedes en el Caribe, allá en Colombia. Bueno, un día muy especial, país invitado, país de honor, aquí a los pies de la Virgen. Bueno, pues como colombianos estamos muy orgullosos de ser el país invitado, de estar presentes con nuestra bandera tricolor en el manto de la Virgen, y pues sobre todo de poder mostrar a Zaragoza en estas fiestas del Pilar lo que son nuestros trajes, los colores, nuestros bailes, nuestra cultura, y muy felices y muy contentos. Porque la Virgen del Pilar la tenemos como propia aquí en Zaragoza, pero allá en Colombia imagino que también tienen esta misma devoción. Pues los colombianos somos también católicos, somos creyentes, y con el mismo respeto con el que los zaragozanos le tienen a la Virgen del Pilar, nosotros venimos aquí a traerle también la ofrenda de las flores, a participar y venir con los trajes típicos como católicos y como colombianos invitados. Muy bien, Viviana, pues mira, creo que la bandera de tu país, ahí lo estamos viendo, ya está a los pies de la Virgen. Sí, pues vaya momento, ¿eh? Es un momento muy emotivo, es para nosotros un orgullo que nuestra bandera tricolor esté en el manto de la Virgen y sobre todo de la Pilarica. Muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Que viva Colombia. Que viva Colombia.
Muchas gracias, María. Ya se ha colocado esa bandera y la siguiente será esa cruz de Lorena que están viendo también tejida con miles de claveles rojos. El gran escudo de la bandera de Colombia con los 3 colores, el amarillo que significa la riqueza de la tierra, el azul del Caribe y la sangre de los que lucharon por la independencia, que es el rojo. Este es el simbolismo de esa bandera floral que acaban de colocar a los pies de la Virgen. Decidió el ayuntamiento que cada año sería un país iberoamericano el que sería invitado especial. Comenzaron con la República Dominicana el año pasado, este año Colombia. Se acerca ya el momento de la colocación de la Cruz de Lorena, una tradición también que nace en Zaragoza, en el antiguo Hospital del Cascajo, hoy Rollo Villanova, cuando el doctor Valcalvete propuso que se confeccionara esa cruz. Pero la cruz tiene su origen, ¿eh? Vamos a, mientras nos la cuentas, María José, vamos a ver cómo sube la cruz, que es un momento de los importantes en el día de hoy. Está subiendo, pesa bastante. Es una cruz que en el siglo XI Godofredo de Bouillon, príncipe de Lorena, la puso en su estandarte tras la conquista de Jerusalén. Era el símbolo de las cruzadas y fue 900 años después, en un congreso internacional sobre tuberculosis en Berlín, cuando se decidió que fuera la señal de otra cruzada, la cruzada contra la tuberculosis. Sí. ¿Quién la ha entregado durante todos estos años? Pues la han entregado enfermos, o sea, personas que se habían curado, después personas también que habían trabajado en el Hospital Rollo Villanova, en el antiguo Cascajo, y después hoy existe ya la Asociación Cruz de Lorena, que se fundó en el año 2006, que es la que lleva la cruz. Son en su mayoría personas, sanitarios, que trabajan en el Hospital Rollo Villanova. Es una asociación formada por 120 personas, como dice María José, que trabajan o que son amigos del Hospital Rollo Villanova, un hospital que era emblemático en la cura de la tuberculosis y que, cosas de la vida, ahora es el hospital de referencia en Aragón para el ébola. Esperemos que no haya ningún caso más en nuestro país, pero si desgraciadamente así fuera, Aragón ha preparado, ha dispuesto el Rollo Villanova para poder acoger sospechosos casos de esta nueva enfermedad del siglo XXI. Se está subiendo en este momento. Los jardineros municipales colocan ya en el manto de la Virgen la cruz de Lorena. Resalta muchísimo en ese óvalo blanco de claveles blancos. Y fíjense ustedes que no es nada fácil, ¿eh? Están sujetándola. Desaparecerá ese cordón blanco, desaparece entre los claveles para que quede perfectamente colocada, centrada en el óvalo que preside este año el manto rojo de la Virgen, una imagen fantástica con esas nubes detrás, moviéndose y dejando una imagen espectacular en el centro de Zaragoza a esta hora, cuando son las 10:30 de la mañana. Ahí están viendo una fotografía preciosa en el Día del Pilar, 12 de octubre del año 2014, edición 56 de la ofrenda de flores a la Virgen. Y resaltando el trabajo extraordinario de los jardineros municipales, que no consiste solo en recoger los ramos de flores y colocarlos. Lo han podido ver ustedes, la colocación de la Cruz de Lorena y el tejer ese manto floral que durante muchos días va a ser un homenaje más hacia la Virgen del Pilar. Ahí tienen ustedes, siguen colocándola, pesa, no sé el peso, pero pesa bastante. De hecho, no solamente la lleva una persona y se está ultimando el colocarla. Manuel Almor, deán del Cabildo Metropolitano, no sé si le queda algo por decir, imagino que muchas cosas, pero nosotros le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos los devotos de la Virgen del Pilar. Me consta, y igual nos están viendo en este momento gentes de Canadá, aragoneses que están en Canadá, gentes de El Salvador, gentes de Costa Rica y de algunos otros lugares de América. Me consta que están pendientes de las noticias que pueden llegar desde la Plaza del Pilar y por supuesto desde aquí, desde Aragón Televisión. Un saludo para todos, felicidades para todas las que llevan el buen nombre del Pilar y que tengamos una jornada festiva agradable. Parece que va a ser así. Todos los caminos conducen hoy a la Plaza del Pilar, todos los caminos y por todas las vías, también por el río Ebro. Acaba de tener lugar la ofrenda fluvial a la Virgen del Pilar. Vamos a verlo. Los vecinos de Madorrey de la Jota hacen su aparición en el embarcadero del Club Náutico y lo hacen
para traer sus flores a la Virgen. Chicos, señoras, ¿qué traemos? Pues flores a la Virgen. Desde Badorrey, ¿no? ¿Cómo estaba el río? Pues bien, la verdad es que bien. Primero nos han dicho que a lo mejor había problemas, pero nada, ningún problema. Niños, mayores, toda la familia entera, ¿no? Venimos. ¿Y tú qué llevas ahí en la bota, campeón? ¿Llevas bebida? Pero no lleva alcohol, ¿no? ¿Y cómo os ha dado por venir a traer flores a la Virgen en barco? ¿Cómo ha sido? Porque nos gusta, todos los años. O sea, ¿no es la primera vez que venís en barco? No, hay más años, sí. A ver, chicos, vamos a ir saliendo poquito a poco y vamos viendo qué tenemos aquí en la cesta, ¿eh? ¿Te parece? A ver. Ven, aquí yo te ayudo a salir. No nos pisemos, que ya puede ser... ¿Qué llevamos aquí en la cestita? A ver, cuéntame. Bueno, pues a ver, llevamos un poco el almuerzo para pasar la mañana. ¿Y las flores? Las flores, pues rosas este año para la Virgen. Que como manda la tradición de este año, ¿no? De este año rojas, pues rojas. A ver, vamos pasando, a ver qué más tenemos por aquí. A ver... La niña que la tienen que sacar, ¿eh? ¿Cómo se llama la pequeña? Ni me llamo Esther. ¿Me lo traduces? Esther se llama. El abuelo, supongo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Con toda la troupe. Bien. Encantado, ¿no? ¿Cuántos vecinos habéis venido? Pues aquí hemos venido en la barca, me parece que 17 o 18. O sea, casi 20 personas. Hay más esperándonos aquí. Claro, han venido aquí más vecinos, sí. Y también desde la Expo va a venir otra embarcación. La Expo viene una o dos, me parece. Claro, porque cualquier medio es bueno para traer flores a la Virgen, ¿no? Sí. ¿Repetiremos el año que viene para traer aquí...? Sí, vamos repitiendo, todo, ya llevamos unos años viniendo. Y que siga siendo así, ¿no? Exactamente. Pues venga, vamos para la Virgen. Vale. Continuamos en directo viendo lo que ocurre hoy en Zaragoza en este día tan importante, Día de la Hispanidad, la Virgen del Pilar, país invitado Colombia, y estábamos viendo la actuación de Colombia en el escenario a los pies de la Virgen. Es otra forma de rezar a la Virgen del Pilar, ofreciendo nuestro folclore, ofreciendo el folclore de Aragón, de España y también de los países iberoamericanos. La ofrenda floral que llega por todos los sitios, lo veíamos ahora mismo a través de los barcos en el Ebro, la Guardia Civil a punto de entregar también ese manto hecho de claveles blancos y esta riada incesante de oferentes que desde las 7:30 de la mañana bajan a la Plaza del Pilar, descienden en ese camino hacia el centro de la capital aragonesa. Persona muy importante también hoy en esta ofrenda de flores, porque tiene una cita a las 5 de la tarde en el Coso de la Misericordia, es Juan José Padilla, maestro, matador de toros, que ya nos acompaña. Maestro, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, gracias a vosotros por darme esta oportunidad tan emocionante. He vivido unos momentos que me embargaban, como habéis podido comprobar, de estar tan cerca de la Virgen del Pilar, a la que su manto y su bendición en ese momento tan difícil de mi vida, pues la tuve tan cerca. Muy buenos días. Juan José Padilla, como ya saben todos ustedes, es matador de toros, tomó la alternativa en Algeciras en el 94, el pasado año realizó 66 corridas y cortó 100 orejas, pero yo no sé si sintió tanta emoción como la que ha sentido esta mañana. Usted lo está viendo ahora mismo, lo que ha ocurrido a las 9 de la mañana en la Plaza del Pilar. Aún todavía la emoción me embarga, como podéis comprobar, porque, como sabéis, ¡que viva la Pilarica! Le debo a todos los aragoneses ese cariño demostrado, ese apoyo, y nunca esperaba estar tan cerca de la Virgen para devolverle de alguna forma ese cariño. Está muy emocionado esta mañana, lo han podido ver todos, no solamente los aragoneses, desde cualquier parte del mundo que nos hayan podido seguir. Juan José Padilla entregaba como agradecimiento a que salvó su vida. Estaba acompañado de su esposa y de su hija, quien estamos viendo en este momento, un ramo a la Virgen del Pilar. Ahí lo tienen, realmente emocionado, nos ha emocionado a todos los que lo hemos podido ver. Y le vemos abrazándose con el jefe de jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, con Juan Ángel, que ha tenido un cariño, una demostración de serenidad, de apoyo, y me he sentido muy, de alguna forma, pues me he podido contener un poco.
¿Qué piensa Juan José Padilla cuando ve estas imágenes? Cuando ve Zaragoza como está hoy, cuando ve este río de gentes en dirección a la Virgen del Pilar. Es algo tan emocionante, tan bonito ver esta ofrenda en un día tan especial, un día de devoción, un día de agradecimiento, es un día de entrega y de reconocimiento sobre todo a esas bendiciones que tanto pedimos a la Virgen. Yo creo que el estar hoy tan cerca de ella es de alguna forma tener la oportunidad de dar gracias a la Virgen por tantas cosas que nos brinda. Juan José Padilla, aquí en directo en esta transmisión, emocionado porque yo creo que han debido pasar por su cabeza cuando estaba esta mañana entregando el ramo y ahora también momentos trágicos ocurridos el 7 de octubre del 2011 en el Coso de la Misericordia. Marqués se llamaba el toro, que decidió que Juan José Padilla a lo mejor no podía seguir toreando. Su esfuerzo, el buen hacer de los médicos, la protección también ha hecho que hoy podamos contar con él. Y esta tarde torea. Sí. ¿Con qué espíritu va a salir al Coso de la Misericordia? Eso habría que agradecer principalmente la protección, como vuelvo a repetir, de ese manto de la Virgen a las manos del doctor Barcarrede, que tuvo esa generosidad, esa capacidad, esa profesionalidad y humildad en enviarme intubado al Hospital Miguel Servet, donde me esperaba un equipo de maxilofacial, donde me salvaron la vida. Yo creo que esos fueron los momentos principales que la lucidez del doctor ha traído por esa Virgen del Pilar me mandara y me enviara. Es el tercer año que estoy cumpliendo prácticamente de vida, podríamos decir, y poder compartir con todos los aragoneses y con toda la afición que tanto ha pedido para mí. Es una muestra, sobre todo en este tiempo de recuperación, y permítame la humildad de haber podido demostrar que con esfuerzo, constancia y tenacidad todo se puede conseguir en la vida. Y usted es un ejemplo de ello sin ningún lugar a dudas. Voy a saludar a Javier Valero también. Es el crítico taurino de Aragón TV. Hola, amigo de Juan José Padilla, quien le ha formulado la invitación para que hoy esté con nosotros. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Ha sido muy fácil, fue llamarle un momento y dijo sí. La primera fue así, ¿no? Juan José, vamos, no puso la más mínima pega. Eso hay que decir, yo estoy encantado aquí, pero si me hubiera llamado para plantar flores o para lo que quiera, estoy con Javier Valero para lo que quiera, siempre. Javier, ¿está el maestro en el mejor momento de su carrera? Hombre, lleva sobre todo ha dicho unas cosas, a mí me ha dejado impresionado. Yo no había podido ver las imágenes porque estaba evidentemente en la plaza de toros con las vaquillas. Y bueno, él se estaba emocionando, pero yo me estaba emocionando también. Nos hemos emocionado todos. Estábamos aquí viendo esas imágenes con la lágrima bailándonos en el ojo. Y cuando veníamos hacia aquí me lo iba contando, un escalofrío por el cuerpo. La verdad es que, hombre, Juan José Padilla, yo te digo una cosa, aparte de... Él ha dicho algunas veces que no fue una desgracia, que ha tenido una suerte, ¿no? Con el tema, es así, ¿no? Por supuesto que sí. Pues ha sido luego la mejor parte de su carrera, sin lugar a dudas, ¿eh? Después de esa jornada, puesto en carteles importantes, con corridas importantes, siendo el centro de muchísimas ferias y en especial de esta de Zaragoza, porque al año siguiente ya de la jornada ya quiso venir aquí, que eso no es fácil, ¿eh? Pero es que además yo creo, le voy a preguntar a Juan José Padilla algo, porque yo personalmente no lo conocíamos así tan de cerca antes de que ocurriera esta tragedia en Zaragoza, pero la acogida de Marqués cambió su vida en algo. Lo digo porque está en todos aquellos lugares donde se le llama para un acto solidario. Sí. Jamás dice que no. ¿Era así o fue la cercanía de la muerte la que le ha hecho cambiar? Bueno, yo siempre fui una persona muy abierta, una persona muy... Doy fe. Sobre todo, de verdad, siempre en estos momentos de poder apoyar cualquier entidad necesitada, los toreros, y no solo yo, creo que somos muy solidarios todos los toreros, y para mí era fundamental estar donde me llamaron. Después de este percance he sentido tanto cariño por todo el mundo entero, sin excepciones ninguna. De verdad que me siento siempre con el orgullo de poder estar donde me llamen. Pues porque ha habido un antes y un después en mi vida y porque la vida la veo desde otro prisma diferente. Para mí tiene mucho valor las pequeñas cosas, a lo mejor que antes no se le daba, ahora mismo tiene mucho valor todo. Mientras hablamos con Juan José Padilla, seguimos viendo en directo imágenes de la ofrenda de flores. Están viendo a la Tuna en estos momentos llegar a la Plaza del Pilar, a los jardineros que siguen colocando ese manto floral a la Virgen.
familias, niños, madres, todos con una única intención, con un único destino, colocar esas flores que ven, colocarlas en el manto de la Virgen que se va a estar tejiendo hasta aproximadamente las 8 de la tarde en esta explosión de la identidad aragonesa, en esta expresión de devoción a la Virgen del Pilar, en este día tan importante para Aragón, para España, para la hispanidad, este 12 de octubre, un día marcado en rojo, sobre todo en el calendario que te llevamos todos en el corazón. Hay que reconocer que los padres tienen un valor extraordinario, y lo digo porque hay que mirar a los padres, a los abuelos, a las familias y a los pequeñines que llevan encima, unos con chupetes, otros dormidos, otros llorando, pero todos salen. Es eso que hay que cumplir, ese objetivo que hay que cumplir. Y esas generaciones que seguirán esas tradiciones. Exactamente, bueno, si entrevistamos y hay personas que llevan el mismo traje que llevaba la abuela, porque es la recuperación estamos hablando de niños, hay quien descansa, el de la izquierda descansa un poquito. Está reponiendo fuerza, ¿no? Sí, exacto. Enseguida seguimos hablando con el maestro, con el matador de toros Juan José Padilla. Antes vamos a conocer cómo se está desarrollando el día de hoy, cuáles son las incidencias, si es que las ha habido, y cuáles son las novedades, María de Miguel. Esas novedades a lo largo de la mañana, pero vamos a hacer un poco balance de cómo están funcionando. Jerónimo, muy buenos días. Son muchas novedades, hemos ido desgranándolas a lo largo de la mañana, pero querríamos saber qué tal está yendo todo, así en líneas generales. Bueno, lo importante es que las novedades que se hicieron para que fuera más fluida la ofrenda y más organizada, pues han funcionado. Además han funcionado de una manera, digamos, casi autoorganizada, en el sentido de que hay una nueva cola que hacemos para los grupos que no tienen reserva, pero que tienen necesidad de venir a una hora concreta. Entonces estos vienen por Don Jaime, lo cual nos ayuda a desahogar mucho. También lo que hemos estado haciendo, efectivamente, ha sido dar más visibilidad a la ofrenda. Entonces ahí lo que hemos hecho es instalar dos, además del escenario de la Plaza del Pilar, hay otros dos a lo largo del recorrido donde hay espectáculos. Están las gradas, que ya se han llenado más de la mitad, lo cual parece que va a haber un éxito. Y además, bueno, pues estamos logrando también el que haya cambios, en fin, que lo que es la autoorganización, por ejemplo, nadie habría visto otros años que lleven todo un distintivo. Eso lo que está buscando es evitar que haya colapsos como otros años, y la verdad está funcionando. Los retrasos de ahora son muy pequeños, estamos hablando de media hora, que es menos de la cuarta parte de lo que era habitual. Eso es, que a estas horas está muy muy bien. Bueno, esto en cuanto a lo que tiene que ver con la ofrenda, las fiestas. ¿Podemos hacer balance? Falta un día para que termines, 2 días, el de hoy y el de mañana, grandes, pero hasta ahora, ¿cómo han ido? No, la verdad es que ha funcionado maravillosamente bien. Que duda cabe que el tiempo ayuda mucho. Incluso empieza a ser tendencia. A lo mejor es que el cambio climático, que tantos inconvenientes tiene, para unas fiestas en octubre van a ayudar. Eso ha hecho que, por ejemplo, haya mucha más gente en el centro de la ciudad. Es decir, todas las plazas han estado llenas. Bueno, estos días ha sido tremendo. Toda esa idea de que todo el centro, incluido Independencia, que solo llevamos, recuerdo, 2 años peatonalizándolo, antes no se hacía, la verdad es que ha sido una gran fiesta. El resto de sitios, la verdad es que han funcionado bastante bien. La iniciativa privada también se ha lanzado. Este año incluso hay una feria de la cerveza más que el año pasado. Y bueno, el balance de cifras la iremos viendo e iremos ajustando también con la última encuesta, pero todo apunta a que ha ido todo a mejor. Desde luego, ayer lo de Malú fue un aluvión. Yo creo que si hubiera habido el doble de capacidad en la plaza, hubiera habido el doble de gente. Y yo creo que además otro dato que también es muy significativo es que cada vez hay menos incidentes, menos intoxicaciones etílicas. Tenemos una media de 5 al día, ayer hubo 8 como gran dato, que eso es lo que hay en cualquier fin de semana en cualquier pueblo de España. Eso, entonces contentos, podemos hacer balance positivo hasta el momento. Y bueno, y nos queda todavía un día muy grande, el de hoy, por supuesto, y el de mañana, en el que concentramos también, pues por lo menos 3 grandes actos, entre otros muchos. Bueno, y algo más, porque lo que hemos hecho este año ha sido que hemos empezado cosas la semana anterior, ¿se acuerdan? Estaba el FID, la carpa, la cerveza, etcétera. Y luego hay un hecho objetivo que el año pasado vimos, el hecho de que la gente suba arriba a hacerse fotos, claro, lo hace a lo largo de toda la semana, y eso prolonga un aluvión de gente. Bueno, y el comercio y la hostelería del casco viejo nos dice que casi es como si hubiera una semana o una semana entera más con fiestas, porque la verdad es que el aluvión de gente que viene, hay más de 20.000 reservas ya, y luego eso en reserva. Recordemos que el que no tenga reserva y no tenga sitio puede venir a la cola sin reserva, y la verdad es que al final también eso hace una gran animación la semana ulterior. Jerónimo, ¿podemos decir que estas fiestas saben un poco a despedida? Bueno, es un ciclo completo el que hemos hecho tanto el alcalde como yo, y yo creo que bueno, también en el ámbito de las fiestas pues las cosas han ido razonablemente bien y estamos bastante orgullosos. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Un año más, el último. Muchas gracias, María. Escuchábamos las novedades con respecto a las fiestas del Pilar de este año. El cielo se está cubriendo un poco, ahí lo están viendo, alguna nube gris aparece detrás de la Virgen. Esperemos que aguante, seguro que sí. Las previsiones del tiempo no prevén lluvia para las próximas horas,
porque son muchos los grupos que están todavía esperando para llegar a la Plaza del Pilar. Por ejemplo, Blanca Escorihuela, será La Rioja. Así es, Fernando. Están viendo uno de los protagonistas de esta ofrenda. Él es Rubén, tiene 4 añitos y es medio maño, medio riojano. Y en esta ocasión ha elegido la indumentaria riojana. Va vestido de danzador, Mariano. Eso es, el traje más típico de chico de La Rioja, ¿no? Es el traje danzador, está este y luego uno que es similar al que llevan hoy las chicas. Lo lleva Miriam, que es su hermana, también maño riojana, muy guapa. Y Olga, ¿también lo lleváis vosotras? Sí, también lo llevamos nosotras. Sofía también. Venimos eso de Logroño porque tenemos mucha devoción a la Virgen y este ya es el mío 5º año. En el ramo de flores que le van a ofrecer a la Virgen va incluso esa bandera riojana. La bandera de La Rioja, claro que sí. La traemos con todo el cariño del mundo. Mariano, ¿cómo es este traje de las chicas, de danzadoras? Bueno, pues un traje que tiene historia. Sí, a ver, tiene su historia, ¿no? Lo podíamos ver también en lo que son chicos. El chico lo lleva en aguilla corta en vez de tan larga y pantalón blanco. En un principio lo que se dice es que eran los chicos los que bailaban a las vírgenes, pero con los temas de la guerra y todo eso, bueno, pues se iban al frente y las mujeres tuvieron que bailar, entonces alargaron los vestidos. Eso es lo que nos han contado y es lo que pensamos, ¿no? Y es el traje más colorido, más conocido en la comarca. Tenemos este y luego tenemos el de Serrana, que pues, es mucho más abrigado, es una falda roja, pues más de los cameros, ¿no? Pero bueno, este es con el que danzan en muchas zonas de La Rioja. Hemos acertado entonces eligiendo el estilismo porque nos ha saludado un buen día. Sí, hemos tenido mucha suerte, porque después de las lluvias de estos días atrás, hoy hemos salido con sol, hemos madrugado un poquito, pero bueno, lo hemos hecho con alegría. Olga decía que venían con devoción, con alegría. Son las 10:30 pasadas, pero ¿a qué hora ha comenzado su ofrenda desde Logroño? Pues a las 6 de la mañana casi, entre preparativos y demás. Y hemos salido a las 7:30. ¿Disfrutarán todo el día aquí en Zaragoza? Todo el día, sí, hasta la tarde y luego ya de regreso para Logroño porque mañana tenemos que trabajar. Y el año que viene nos veremos de nuevo aquí con estas ofrendas a la Virgen. Esperemos que sí. Muchas gracias, que disfruten de esta ofrenda. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Eran las emociones y sensaciones de los riojanos que hoy también están presentes en esta ofrenda de flores, como también lo están y lo van a ver sobre el escenario ahora mismo, a los pies de la Virgen. Estaba hace unos momentos la Asociación Rociera de Badalona, que le ha estado... Ahí la están viendo, la Asociación Rociera de Badalona, trajes andaluces, cantándole y bailándole a la Virgen. Nuestro invitado, Juan José Padilla, es natural de Jerez de la Frontera. Y tiene la medalla de la provincia de Cádiz, ¿eh? Sí. Para un aragonés escuchar jotas fuera de Aragón es algo muy emocionante. No sé si a usted... Sí, me ha sorprendido mucho. He visto a muchos rocieros, mucha gente vestida de farala y de sevillana, como decimos, y ha sido emocionante saber que nuestra cultura, de alguna forma representada por esta gente de Badalona, está también. Pues no se puede imaginar, Juan José Badiola, lo que supone escuchar a los pies de la Virgen del Pilar la salve rociera. Claro, es impresionante, lo hemos oído en más de una ocasión y pone también la piel de gallina, sí. Maestro, le pedimos que se quede con nosotros unos minutos más. Nos vamos a ir a publicidad, pero enseguida volvemos porque tenemos muchas cosas que preguntarle.